Un buen día, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando, y buen día para todos sus radioescuchas. Luis Alfredo, tratar de ir punto por punto, tratando de entender esto, ¿no? Se anuncian cada vez que tenemos una noticia de esto, y lo lamentable que es que las estemos normalizando, pero cada vez que ocurre una cuestión de estas, se anuncian, Luis Alfredo, acciones, se presentan operativos, se logran grandes titulares, celebrando grandes logros de la policía al interior de la cárcel en estos operativos, y 2 semanas después ocurre esto, o a veces a día siguiente, como en esta ocasión. Sí, desafortunadamente, pues desde que empezaron los incidentes a comienzos de este año, hasta la presente fecha, los señores de la policía no han podido tomar el control de los centros de rehabilitación social, y en particular de la ex penitenciaría de Litoral. Al respecto, lo que yo debo de manifestar es que la comandante general de la policía, la general Varela, supo manifestar que ellos no podían intervenir por cuanto no había energía eléctrica o algún pretexto adicional. Lo que yo puedo manifestar en esencia es que hay 2 cosas que nos llaman mucho la atención. A lo largo de estos últimos 5 años han habido incidentes de menor importancia. De todas formas, cuando la policía ha ingresado, inclusive en alguna ocasión dirigidos por la propia general Varela, con 1.500 policías, se manifestó que el centro de rehabilitación ex penitenciaría del Litoral se encontraba bajo el control de la policía. Sin embargo de ello, pues hasta la presente fecha hemos escuchado voces de los directores del Servicio de Rehabilitación Social, que lo llaman SDAI. Hemos escuchado de parte de ellos, pues que ellos manifiestan que no están bajo el control completo de ese centro de rehabilitación social, y pues se manifiesta que no se puede hacer el control por cuanto no hay la capacidad suficiente como para poder intervenir. Algo importante, ahí hay algo importante, Luis Alfredo. Durante esta semana hemos escuchado mucho eso, ¿no? La policía no puede intervenir, tiene que ser la SNAI también, o sea, se tiran la pelota entre instituciones y realmente no queda muy claro cómo debería realizarse este tipo de controles. Usted ha hecho operativos como director nacional de rehabilitación. ¿Cómo generalmente se cuadran estos operativos? ¿Se llevan a cabo, se acuerdan y se llevan a ejecución? Bueno, precisamente cuando el problema ha sido un problema menor, lo que se hace es intervenir en los pabellones con el personal de guardias penitenciarios. Cuando la situación es un problema mucho más grave, se pide pues el auxilio y intervienen los grupos tácticos de la Policía Nacional para poder tomar el control en forma más o menos inmediata de la situación. Lo que llama la atención en este momento es que la Policía Nacional cuenta con grupos tácticos como el GIR y el GOE, y quiero referirme en particular al GIR. El Grupo de Intervención y Rescate es reconocido a nivel iberoamericano como uno de los mejores de la región, y ellos están en plena capacidad de, con un operativo perfectamente bien planificado, tomar el control en forma inmediata de los centros, y particularmente en este caso de la penitenciaría. No entendemos por qué hasta este momento no se toma control sobre la situación. Es decir, el GIR no ha ingresado hasta este momento, los grupos élite no han ingresado al centro de rehabilitación. No, los centros, digamos, de los grupos de intervención sí han ingresado a la parte externa de los pabellones, pero no han ingresado a los pabellones en momento oportuno como para poder controlar la situación.
e ir pues con sistema estratégico y táctico a ir de uno en uno tomando control de los pabellones hasta lograr controlar la situación en todo el centro. Hace algún tiempo vimos una nota de algunos de los medios de comunicación en donde se tomaban, digamos, donde un francotirador estaba pues con uno de los asesinos, digámoslo así, en la mira y pedía autorización para poder intervenir de la única forma que podía intervenir, que era disparando para evitar que ellos sigan disparando a los compañeros. Y sin embargo nunca obtuvo autorización para actuar debidamente. Eso por un lado. De otra parte llama muchísimo la atención y es importante que la policía nos explique cómo así, desde que el presidente Lasso subió a funciones, asumió las funciones, el número de armas y la calidad de las armas, ¿sí?, se ha crecido en forma explosiva en los centros de rehabilitación social. A ver, hagamos un paréntesis ahí. Lo que usted me está diciendo, Luis Alfredo, es que a partir de la instalación de este gobierno se empiezan a encontrar armas de mayor calibre en los operativos. Efectivamente, no solamente en los operativos, sino que algunos medios de comunicación, en particular Ecoavisa, han hecho tomas desde larga distancia en donde se evidencia la cantidad de armas, de armas largas, fusiles y ametralladoras que están siendo utilizados por los detenidos. Entonces, el incremento de las armas, para decir una cifra, en los últimos 5 años, hasta hace 3 años, las capturas de armas dentro de los centros eran de 5 armas, 10 armas cortas, pero ahora es muy fácil ver cómo la policía digamos, encuentran dentro de los centros armas largas y nos debemos de preguntar por dónde entrar. Y yo quiero aquí hacer una aclaración porque es de suma importancia. De alguna manera, desde el gobierno anterior y en este gobierno, sí, se ha manifestado que los guardias penitenciarios y la policía son los que están encargados de los filtros de ingreso de bienes prohibidos. Esto no es cierto, ¿sí? El control de bienes prohibidos y el control del ingreso de personas a los centros es de exclusiva competencia, este momento, ¿sí?, de la Policía Nacional desde hace varios años, desde que se construyeron los centros en la época de Rafael Correa. Es la policía quien controla los filtros de seguridad y es por allí por donde de alguna manera se debe de empezar viendo cuál es la eficacia en el control de ingreso de las armas a la penitenciaría. De alguna forma también es importante que se tenga una idea del número de armas que ingresan. O sea, no es normal, por mucho que haya un proceso de violencia al interior, por mucho que haya mafias al interior que pretenden ingresar armas, esto lo ha habido desde hace algunos años antes ya, y no tenían la capacidad de fuego que tienen en este momento. Entonces, la policía debe de responder, bueno, ¿por dónde entraron las armas? Ahora, se ha hecho capturas supuestas o reales en ciertas casas, en ciertas habitaciones cercanas a los centros de rehabilitación, indicando que eran armas para ser ingresadas. Bien, ahí están las armas que supuestamente los internos quieren ingresar al centro, pero ¿cómo entran si es la policía la que tiene que controlar que no ingresen las armas? Ahora, de alguna Alfredo, forma... Yo le voy a pedir disculpas por las constantes interrupciones, pero es que se me agolpan las preguntas y el tiempo es corto. Primero, ¿qué puede originar que la respuesta sea tan lenta? 7 horas después el ingreso al centro. 7 horas después, no de los primeros incidentes, 7 horas después de que se caotizó el asunto y empezaban a escucharse disparos en todo el perímetro de la penitenciaría.
Esto uno. Y dos, justo en razón de lo que usted decía en este momento, se ha anunciado, o el gobernador del Guayas ha anunciado con mucha emoción que va a colocar un gran escáner metálico en el ingreso de la penitenciaría. ¿Sería esta la solución? Es decir, las armas están ingresando por la puerta principal. Bueno, de hecho, tanto para ingreso a la regional, al centro de rehabilitación regional, cuanto al femenino y a la penitenciaría, hay un primer filtro que es el filtro número 1, que es un filtro que hace algún control, pero el escáner que se anunció que se va a instalar es un escáner que en la penitenciaría se lo piensa instalar en el filtro número 3. Es decir, este es un filtro en el cual entran los camiones con alimentos, entran los camiones con otros objetos que está bien que se lo instale para que se controle de mejor manera ese ingreso de los vehículos para que no entren con objetos prohibidos. Bueno, pues el escáner no ha habido antes y no ha habido problemas de esta naturaleza respecto al ingreso de armas. El escáner va a ser instalado de acuerdo a las versiones de la policía y de acuerdo con las versiones de los señores, digamos, del señor gobernador. Va a ser instalado en el filtro número 3, que como digo es el filtro para ingreso de vehículos, ¿sí? Okay. Normalmente de vehículos grandes que entran con la comida, que entran con los proveedores. Otro tipo de bienes para que sean escaneados para determinar qué entra y qué sale. Pero desafortunadamente pues el ingreso también debe de mejorarse desde el punto de vista tecnológico en el filtro número 2, que está a cargo exclusivamente de la Policía Nacional. En ese filtro es en donde tiene que fortalecerse el control y es por allí por donde tienen que ejercerse mayor control. El tema del escáner es importante, pero no va a solucionar el problema porque no es ese el único punto por donde ingresan o pueden ingresar las armas. Lo curioso, vuelvo a decir e insisto, ¿sí? No es posible, no hay una razón lógica que justifique el ingreso de tal cantidad de armamento, de armas largas, ya sean fusiles o ametralladoras y subametralladoras. Ahora, lo otro que le preguntaba a Luis Alfredo, ¿es esa nuestra capacidad de respuesta? ¿El Estado, la institucionalidad puede responder recién a la hora 7 después de los hechos? Usted sabe que en la Policía Nacional existen mandos y los mandos son los que tienen que ordenar la práctica de cualquier tipo de operativo tendiente a controlar la situación. Manifestado que grupos tácticos como el GIR tienen plena capacidad, el GIR y el GOE tienen plena capacidad como para poder hacer una intervención táctica que permita retomar el control del centro, pero habría que preguntarle a la Policía Nacional por qué los grupos tácticos especializados en este tipo de problemas no han intervenido en forma eficiente, en forma eficaz, para lograr tomar control de la penitenciaría del litoral. Bien, Luis Alfredo, muy esclarecedor como siempre conversar con usted, le agradecemos muchísimo su presencia, la invitación siempre abierta para seguir analizando estos temas. Fernando, para cuando usted estime, pues estoy a la disposición para conversar respecto de los varios problemas que existen. En este momento tenemos que preocuparnos del factor fundamental que es la toma por parte de la autoridad en el ejercicio de la potestad pública de los centros, ¿sí? Y si es que de alguna manera se está manifestando que la resolución de la Corte Constitucional les impide actuar, no es así. El momento en que los internos están armados y atacando a otros internos, tiene plena facultad la Policía Nacional para intervenir de la manera que sea, con los grupos tácticos que son, como digo, de lo mejor de Latinoamérica, como para poder ejercer el control eficaz y tomar el control del centro en no más de 24 a 48 horas. Una vez tomado el control, y esto ya para terminar, Luis Alfredo, una vez tomado el control,
¿qué tiempo va a tomar reacomodar reacomodar las penitenciarías, reacomodar los centros penitenciarios, volver a tener un determinado orden donde puede existir una noción de autoridad? La emergencia o el estado de excepción decretado por el señor presidente permite hacer adquisiciones, hacer contrataciones que permitan en forma más o menos inmediata solucionar la situación. Si aparte de ello, como dice el señor gobernador, tienen el apoyo de otros gobiernos amigos que pueden colaborar tanto económicamente cuanto en equipos y asistencia tecnológica, pues, o sea, no sé si es que vamos a tener que esperar un mes para que esto se concluya. Yo pienso que con las fuerzas que tiene este rato la Policía Nacional, con el apoyo táctico que puede ser disuasivo por parte de las Fuerzas Armadas, sí, la toma se la puede hacer en forma más o menos inmediata. Yo digo de 24 o 48 horas, no es para más tiempo. Una vez que se haga eso, tiene que procederse a separar a los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad. No es posible que 10.000 detenidos estén mezclados entre ellos sin tomar en consideración cuál es su índice de peligrosidad, porque esto es precisamente lo que permite que los internos jefes de las mafias puedan atentar en contra de internos de mediana, de mínima o de ninguna peligrosidad, que este momento están mezclados con los delincuentes peligrosos. Muy comprendido. Muchísimas gracias, Luis Alfredo Muñoz, por acompañarnos en esta mañana. Nuevamente, siempre invitado para seguir analizando estos temas. Gracias, Fernando, y siempre a las órdenes.